Análisis cuantitativo de riesgos. No, el 11.4. Tenemos que pedirle a los jefes una cantidad de dinero ahí apartado por si acaso hay que hacer frente a riesgos futuros, ¿vale? Imaginaos que yo estoy haciendo mi análisis de riesgos, he hecho la identificación, he hecho el análisis cualitativo y le he puesto una respuesta a los riesgos, ¿vale? Diciendo este lo voy a avoid, este contain, este mitigate, este evade, lo voy a asumir y este contain, ¿vale? He hecho el análisis cuantitativo de cada uno de ellos y ahí he calculado la probabilidad y el impacto de cada uno de ellos y esto se llama EMV. Ahí pone R, pero debería poner EMV. Expected Monetary Value, valor monetario esperado. Es decir, por culpa del riesgo 1, tenemos una exposición de 2.500 euros. No 25.000, ¿vale? 25.000 sí ocurre, pero como es un 10% probable que ocurra, pues hombre, sería injusto decir que estoy exponiéndome 25.000 euros. El proyecto, bueno, pues multiplicas probabilidad por impacto y te sale el EMV. Ese es el concepto de EMV, ¿vale? Entonces, si yo quiero pedirle a los jefes una reserva de contingencias, ¿qué hago? Sumo todo. 2.500 más 7.500 y digo, el EMV de mi proyecto es tanto, entonces estoy expuesto tanto dinero, entonces necesito tanto de reservas. ¿Eso sería correcto? Ya sabéis que no, porque si no, no haría la pregunta. Pero ¿por qué? A ver, fijaos. Si yo voy a avoid el riesgo, ¿vale? Eso, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Si yo tengo el riesgo de hundirme por aquí, de ahogarme que no sé nadar, pues venga, voy a andar 10 kilómetros, que sé que hay un puente y cruzo el río por allí. Entonces ya hago cero el riesgo. Avoid es hacer cero el riesgo. Es replanificar, ¿vale? También perdiendo algo de valor seguramente, pero esto lo tacho. El riesgo 1 se tacha, ¿vale? Si la respuesta es avoid, lo tachamos. Es tachado como que no me voy a ahogar en el río porque voy a cruzar por el puente, ¿vale? ¿Entendéis, no? Contener, pues sí, este que voy a contener, pues es probable que ocurra, entonces estos 7.500 sí me afectan a mi grado de exposición al proyecto. Este que voy a mitigar, no, porque esto ya es un trabajo seguro que tengo que hacer, ¿vale? ¿Os acordáis del aeropuerto de Denver? Pues ahí la mitigación era remodelar túneles, ¿vale? Teníamos que gastarnos 2 millones de euros o de dólares para remodelar los túneles. Bueno, pues esos trabajos pues hacen que el riesgo ya no sea tan importante como antes, ¿no? No lo haces cero, te quedaría un riesgo 3 prima, ¿vale? Que sería el riesgo a lo mejor residual, ¿vale? A lo mejor pues queda un riesgo residual, ¿vale? Pero en el caso del aeropuerto, pues claro, no estamos evitando que termine tarde lo de el software, ¿verdad? Entonces, si acaso llegan tarde, pues habrá que utilizar un dinero para contratar a los porteadores estos que ahora van a ir con las maletas a través de los túneles que ya caben, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un riesgo residual y necesitaríamos cubrirlo pues con un dinero, ¿vale? Pero si no nos hablan de riesgos residuales, pues estos 10.800 no, no tal cual no, porque esto es lo que afecta al riesgo tal cual. ¿Vale? Si yo aplico una respuesta, que eso es un trabajo cierto, que a lo mejor me vale otro dinero y no sé cuánto, en el caso del aeropuerto eran 2 millones y pico, pero no tiene nada que ver con este cálculo. ¿Vale? Evadir, evade en inglés es asumir en español. Si yo asumo el riesgo, también me estoy exponiendo. Entonces, estos 19.500 sí y esto también, ¿vale? Es decir, tendríamos que filtrar estos. Y esta suma, pues hombre, sí puedo decir que es el EMV del proyecto. El EMV del proyecto son 39K, ¿vale? Es decir, por culpa de los riesgos, tengo una exposición al riesgo del proyecto de 39.000 euros. Entonces, los jefes suelen comprender que si tú estás expuesto a eso, pues necesitas ese dinero apartado para hacer frente a esos riesgos, ¿vale? Aquí veis que no es un buen ejemplo, ¿no? Porque si ocurre el riesgo 2, pues ya te has zampado los 39.000 euros. Si ocurre el riesgo 4, pues casi, ¿no? Pero esto es ley de grandes números. Si esto es mucho, una lista de más de 3, evidentemente, yo qué sé, de 20 riesgos,
pues ahí ya no suele, además tampoco suelen ser así, tan singulares, ¿no? ¿Ok? Si lo hiciéramos exactamente o más defendiblemente, haríamos un Monte Carlo, ¿vale? Diríamos, vamos a combinar estos tres riesgos, ¿vale? Según unas tablas parecidas a la industria o lo que ha pasado aquí, y vamos a mezclarlos, ¿vale? Y te saldría una gráfica, ¿vale? Como esta, en la que dices, bueno, pues es imposible terminar a lo mejor con 1 millón, ¿vale? Y por culpa de los riesgos podría irme a lo mejor hasta 1.123.000, ¿vale? Lo más probable es terminar por aquí, pero si quiero una confianza del 50%, pues te da un punto, ¿vale? Bueno, pues este percentil 50, que es el 1.020.000, pues es el que suele utilizarse. El percentil 50 menos el percentil 0, en este caso son 20.000 euros, ¿vale? Es más justificable que tú necesitas 20.000 euros para tener esa sobreconfianza de terminar el proyecto con el objetivo de coste cumplido, ¿vale? Entonces, para esto se usan las reservas, o sea, los diagramas de riesgo, y necesitamos herramientas como Palisade o tal, o Excel, como hemos visto con el Riskology de Tom DeMarco, pues que me calcula estas gráficas, ¿vale? O sea, para restar el percentil 50 menos el percentil 0. Pero si no quiero complicarme la vida, pues a veces con una lista de proyecto impacto EMV, pues sabiendo sumar los riesgos que yo voy a contener o a asumir, pues ya puedo, con poco esfuerzo, pedir una cifra, ¿vale? ¿Ok? Bueno, no nos olvidemos que las reservas son reservas económicas, que es un poco lo que siempre pensamos, claro, reservar un dinero, inmovilizar unos dineros por si acaso hace falta, y eso, si es de contingencia, entra en la línea base y el Project Manager puede disponer, bueno, esto ya lo veremos, ¿vale? Pero estamos pensando siempre en coste. Bueno, pues también hay que pensar en tiempo, ¿vale? Cuando pasan los problemas, esos problemas que Dios quiera que no, pero sí, pues hay que gastar dinero, también hay que gastar tiempo, ¿vale? Entonces, gráficamente, si pensamos otra vez en el aeropuerto de Denver, pues a lo mejor sumamos los costes que tenemos en enero y nos dan hasta aquí. En febrero hasta aquí, marzo, tal, tal, tal. O sea, esto también es la curva típica de costes. Normalmente, al principio poco, llega un momento en que la parte central es cuando se van más costes y luego va decayendo, ¿verdad? Bueno, pues si le sumamos el efecto de los riesgos, es decir, los imprevistos conocidos, pues no es sensato pensar que vas a tener suficiente con este dinero en enero. Venga, vamos a poner un margen, o sea, sobre una reserva de costes para enero, una reserva de costes para hacer frente a los riesgos conocidos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama propiamente la reserva de, o sea, perdón, la línea base de costes. Lo blanco, no lo gris. Lo gris son las estimaciones de las actividades, ¿vale? Bueno, pues veis que sube. Si comparamos lo gris y lo blanco, está para arriba, pero también está un poquito a la derecha, ¿vale? Porque por subir esto, o sea, por tener en cuenta el efecto riesgo conocido, pues también hay que pensar en tiempo, es decir, hay una fecha optimista, pero a lo mejor la fecha más probable o la fecha media, pues se desplaza a la derecha. ¿Lo veis? ¿Ok? Entonces esto es la reserva de tiempo y esto para arriba es la reserva de coste, así gráficamente. ¿Vale? Algo bueno que tiene el proceso este de analizar los riesgos cuantitativamente, que no se hace para todos, sino para los más gordos, por ejemplo el retraso ABHS del riesgo del software de Denver, pues es que vamos a los jefes y nos entienden. Eso es lo bueno que tiene hacer, perder el tiempo en estas cosas de estadísticas y Monte Carlos y tal. O sea, los jefes son muy sensibles ¿a qué? Pues hablarles de euros, ¿vale? Entonces le decimos, oye jefes, fijaos, esta es la línea base, lo blanco, o sea, considerando los riesgos que tenemos, claro. Porque es muy probable que termine, o sea, que no llegue, o sea, no terminen los de ABHS a tiempo. Es muy probable que terminen en 15 meses después, ¿vale? Entonces, como esto está en el camino crítico, pues el proyecto se retrasa 15 meses y aquí lo que estamos soportando son 33 millones de dólares al mes. Total, 500. Esta gráfica en blanco son 500 millones. Entonces, ¿qué queréis, jefes? ¿Esta línea base o esta otra?
Te van a decir lo de la derecha, lo de la derecha, ¿qué hay que hacer? Pues nada, nada, hay que aplicar esta mitigación, hay que remodelar los túneles. Me tengo que gastar 1 millón aquí, otro 1 millón aquí, y entonces ya pues hemos sacado del camino crítico ese riesgo, y hombre, pues habrá también una probabilidad de terminar más tarde y tal y cual, pero con mitigación, la línea base de costes, pues le he pegado un tajo importante, ¿lo veis? ¿Ok? Entonces los jefes son sensibles a esto y también es el mecanismo perfecto para espiar, para excusarse, ¿no? Para no asumir la culpa. ¿Vale? Yo he hecho el análisis de riesgos y bueno, pues entre todos me decís si asumimos esto o no lo asumimos. ¿Vale? Porque yo creo que no tenemos derecho a creer que los de BAE van a terminar a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de la izquierda, ¿vale? Asumimos el riesgo o lo mitigamos. Claro, pero es que si nos gastamos ahí 2 millones y termina a tiempo, pues hemos tirado el dinero. Pues sí, bienvenido a la gestión de riesgos. La gestión de riesgos cuesta dinero, ¿vale? Pero bueno, meterlo en la misma categoría que lo que pagas tú por tu seguro de vida, ¿vale? Pues sí, pagas un dinero al año, pero prefieres no morir.